en la tristeza, miedo, desesperación, pues entonces ¿de qué sirve que digamos que somos hijos o hijas de Dios, no? Creo que por el contrario, tiene que haber un cambio, tiene que haber algo diferente, tiene que haber algo distinto. Y eso, hermano, hermana, lo hace mucho el conocer precisamente el beneficio de ser hecho hijo o hija de Dios. Entonces, tú y yo tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo, y sin mirar circunstancias alrededor, como te mencionaba, cuántos hombres y cuántas mujeres que no eran de parte de Dios siervos y que tenían una misión y que sabían que estaban respaldados por Dios, no llegó un momento en que dudaron, en que cometieron errores, que inclusive tropezaron o que tuvieron alguna situación bien compleja en la que la promesa, algunos de ellos, no sé si la perdieron o por lo menos no la disfrutaron como debían aquí en la tierra. Un gran ejemplo de ellos es Moisés. Y creo que podemos poner a Moisés como un gran ejemplo en esto, de un gran hombre de Dios, escogido por él, con grandes cualidades personales, ministeriales y también con el respaldo de Dios, porque no era solamente él. Y aunque él no quería, como muchas veces los siervos no queremos muchas cosas, pues él fue impulsado por Dios. Y él fue llevado por Dios a lo que Dios quería que él hiciera. Y él le dijo, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas aquello, yo quiero que tú vayas aquí, yo quiero que tú vayas allá. Y al final de cuentas lo hacía, ¿no? Pero desafortunadamente, y lo vemos en la palabra, pues él tuvo esa amargura, tuvo esa situación que le faltó conocer mucho a Dios y que le faltó conocer precisamente muchas cosas. Y que todo ello lo arrojó a que también él, al final casi de su ministerio, pues tuviera un error humano y carnal, como lo pudo cometer cualquier otra persona, ¿no? Y eso le costó precisamente que solamente viera la promesa y que no entrara, y que no fuera el siervo, el ministro que guió al pueblo precisamente a entrar a la tierra de promesa. Y es lo que tenemos que evitar, iglesia. A lo mejor no en esa dimensión o en ese tamaño, pero sí que cuando vengamos incluso al culto a Dios, no entremos a la presencia, no adoremos y no nos vayamos saciados del bien de la casa de Dios. Que eso es importantísimo y que eso es bien necesario. Y que de verdad deberíamos darle gracias a Dios porque no tenemos un problema que nos aísle, como por ejemplo Ucrania, que imagínate, yo veía imágenes de iglesias, allá hay mucho catolicismo, pero catolicismo no como lo conocemos aquí, sino es ortodoxo, es muy religioso, muy cuadrado el catolicismo que llevan allá. Y la poca gente que estaba en algunas misas ahí, tú las veías llorando, tú las veías compungidas, temblando, porque estaban conmovidas por la necesidad por la cual estaban pasando, el saber que estaban siendo bombardeados, que a lo mejor les cayó un misil, que a lo mejor les tocaba una bala, que posiblemente su familia había cruzado fronteras y ellos estaban ahí, no podían salir. Y créeme que ese tipo de situaciones es para reflexionar a nosotros, porque aquí no tenemos ese impedimento, por lo menos hasta ahorita. Y gracias a Dios tenemos la libertad de poderle hacerle culto a Dios como Él quiere que se lo hagamos y acercarnos más a Él. Y llegará un momento en que, como dice la palabra, que aunque tengamos esa sed, esa comezón, ese anhelo, ese deseo de buscarlo, ya no va a poder ser hallado aquí. Por eso cuando estemos en la casa de Dios o cuando estés en tu casa y tengas intimidad con Él, disfruta ese momento. Ten ese momento de verdad con plenitud en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque quién sabe cuándo lo vamos a tener. No lo sé. Tú y yo no sabemos cuándo vamos a tener esto mismo. Y démosle gracias porque hoy sí lo tenemos. Y porque hoy tú y yo tenemos la libertad y la facilidad de poder estar aquí en su presencia y en su casa. Y podemos preguntarle directamente a Él. No sé cómo vayan a ser los días de tribulación y quiénes se vayan a quedar. Yo espero que nos vayamos. Y eso ha sido siempre un objetivo y una meta de esta iglesia. Que nos vayamos precisamente con el Señor, cuando Él nos invite y venga y aparezca en el horizonte. Y eso es lo que quiero que veamos, porque es importante que no olvidemos esa promesa y que no olvidemos precisamente esa parte que el Señor a nosotros nos tiene dados. Sabemos que Dios es amor, sabemos que Él es fiel y verdadero y sabemos de muchas cosas. Hoy vamos a ver a través de la palabra en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, verso 13. Para que no olvidemos las cosas precisamente.
Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 13. Describe precisamente ahí, y ya había hablado el apóstol Juan de que Dios es amor y de muchas cosas más. Y aquí empieza a hablar ya al final de esta carta de una manera muy específica y también como que muy, ¿cómo decirlo? Muy directa y muy tajante, como que muy cortante, como que muy específica. Te voy a leer yo la versión de las Américas en nombre de Cristo. Dice el 5:13 de primera de Juan: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, no para cualquiera. Esta palabra que escribió no está dirigida a cualquier persona ni a cualquier público oyente. No. Y es específico. Y por eso te digo que es muy tajante también. Como que esto no es para todos, ¿eh? Esto no es para todos. Y entonces como que está dirigido específicamente a un grupo de oyentes, o más bien de creyentes. No para todos, ¿eh? Entonces así incluso lo percibo de esa manera, como diciendo, eso que les voy a decir es solamente para quien ha creído. Los demás ni lo van a entender, ni les va a interesar. ¿Cómo dice esa versión, hermana? Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Gracias. A ustedes que creen. A los que no creen, no los toma en cuenta, no figuran, pues no es para ustedes. O sea, no. Les hablo a ustedes que creen esto específicamente, y eso es un mensaje que va a ser para ustedes. ¿Esa versión que tiene su hijo, qué dice? Ah, gloria a Dios. Asa, la versión que tienes tu hijo en el 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ah, gloria a Dios, gracias. Entonces, es específico, ¿eh? Aunque es el apóstol del amor y habla muy bonito, dice hijitos míos, y empieza a decir muchas cosas, y sí, el mensaje y el lenguaje que utiliza el apóstol Juan aquí es diferente, pues también como que me llama la atención el hecho que al final de esta carta, después de haber dicho del amor fraternal y que Dios es amor, ahora diga esto: y que estas cosas los escribo solamente para ustedes, quienes creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis ¿qué? Vida eterna. Para que no se olviden de eso. Pero a ustedes, ¿por qué? Porque ese mensaje no es para todos. No todos entonces van a tener vida eterna, ¿eh? Eso también me llama la atención. Esto es importante, iglesia, porque nosotros tenemos que entender, y esa es una palabra clave del mensaje del día de hoy, que tenemos que entender. No mirar, no pensar, no sentir. No. Tenemos que entender. Para creer hay que entender las cosas, no verlas. Cristo se lo dijo: más bienaventurados aquellos que aún no viendo han creído. A veces pensamos ver y decimos: ah, pues sí, como tengo tantas cosas, Dios me bendice. No, Dios no te bendice por lo que tú ves, por lo que tú observas. Dios te bendice por lo que Él es. Cuando entendamos eso, empezará a caer mayor bendición a tu vida, y sobre todo vas a valorar lo que Dios te ha dado a ti, en tu familia y en tu corazón. Por eso este mensaje final de esta carta de Juan no va dirigido a todos, ni inclusive en la propia iglesia, ¿eh? Solamente a los que han desarrollado la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Recordándoles el mensaje central y principal de los evangelios. ¿Cuál es? Salvación. Y si hay salvación, hay vida eterna. Y en esto consiste la vida eterna, ¿recuerdan? Que te conozcan a ti, es decir, conocer. El conocer es vida, porque dice otra parte en la escritura: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. A veces conocemos más a un pastor, un hermano, una hermana, y le hemos platicado, que al propio Señor Jesucristo, y más en la palabra de Él. Entonces este mensaje va dirigido a los que creemos en el nombre de Jesús, para que otra vez sepamos que tenemos vida eterna. Y el 14, y esa es la confianza que tenemos delante de Él, es decir, la fe. No sé qué diga esa versión, hermano. Esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Así pedimos con confianza.
que si pedimos conforme a su voluntad. Y siempre pedimos no a la voluntad de Dios, ¿eh? Siempre nuestras peticiones a voluntad de quién es. Y cuando no sucede de esa manera, ¿qué pasa? Decimos, Dios no me ama, Dios no me quiere, y empezamos a argumentar como argumentó Job, ¿no? Si tan solo Dios me permitiera hablarle y darle mis argumentos, yo convencería a Dios de que Él está mal, no yo. Así decía Job. Si tan solo Él bajara, si tan solo Él me escuchara, si tan solo Él me permitiera dar mi versión y mis argumentos, otra cosa sería, pero Él es Dios. Y entonces Job tenía esa idea, esa misma soberbia. Tenemos que entender y comprender. Punto número 1, y lo que dice aquí Juan, que esta es la confianza, la fe que tenemos delante de Él, que si le pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos, y si no es conforme a su voluntad, ¿nos va a oír? ¿O la va a cumplir? No la va a cumplir. Eso tenemos que entenderlo, la iglesia. Mira, tenemos que empezar a ser una iglesia madura. Pongámoslo como analogía, una mujer madura. La iglesia tiene que ser eso, no una niña caprichosa. Tiene que ser una mujer, poniendo esa analogía como te menciono, madura. Porque si no, vamos a ser una iglesia chantajista con Cristo, con Dios. Y que eso no debe de pasar, ni debe de ser, de ninguna manera. ¿Qué es lo que necesitas de Dios? Ponle un nombre, ¿eh? No sé, lo que tú y yo necesitemos. ¿Qué necesitas de Dios? Ahora reflexiona, ¿cómo se lo vas a pedir? Porque eso también es importante. ¿Cómo le vas a pedir a Dios lo que necesitas? ¿Cuál será la manera adecuada de pedírselo? Porque a veces somos directos, sí, a veces somos indirectos, a veces somos cantinflas y rebuscamos mucho las cosas. Pero lo que sí nos dice aquí Juan es una cosa, y esto va dirigido para los hombres y mujeres que creemos que Jesús es el Cristo. Que hay que pedir las cosas no bajo nuestra voluntad ni nuestro deseo, sino el deseo de quién. ¿Cuál será el deseo de Dios para tu necesidad? ¿Cuál será? Quizás tú necesites un trabajo, quizás tú requieras algo en la escuela, algo en tu familia, algo en un familiar, algo de salud, no lo sé, lo que tú necesites. ¿Cómo se lo vas a pedir a Dios? Hay gente en las familias que dicen, no, ya sé cómo llegarle a mi papá, ya sé cómo decirle, yo ya lo conozco. Si le dices así a papá, él te lo va a dar, o a mamá. No, ni le digas a mi papá, porque mi papá ni te va a hacer caso. Ve con mi mamá, a ella la convences y ella le dice a mi papá, ¿no? Y a veces esa es la manera en que se hacen las familias. Pero con Cristo es distinto, a veces no sabemos. Y las peticiones tienen que ir de esa manera. ¿Por qué a veces nos defraudamos o nos sentimos decepcionados del evangelio, del camino que estamos siguiendo? Precisamente por eso. Porque queremos que las cosas se hagan a nuestro modo y a nuestra manera. Siendo que el don y el regalo número 1 de Dios, ¿cuál es? No cumplir lo que queremos, sino habernos dado la vida eterna. Y lo demás es ¿qué? Añadidura. Que sí la necesitamos y que Dios sí te la va a dar. Es cierto, y eso es claro. Pero a la manera y al tiempo que Dios tenga para ti y para mí. ¿Lo lees otra vez, hermano, el 14? Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Entonces, gracias. Eso es importante. ¿Tú das por hecho que lo que le has pedido a Dios te lo va a dar o no? Eso es importante que lo tengas en mente, ¿eh? Lo que tú le has pedido, ¿estás convencido que Dios te lo va a dar? ¿Sí o no? Eso lo tienes que contestar para ti, o sea, lo tienes que ver tú, lo tienes que saber tú. ¿Estás convencida? ¿Estás convencido? Porque decimos, sí, Señor, pues yo lo que quiero es esto, ¿no? Y tú lo tienes claro. Ese es tu deseo, ese es tu anhelo. ¿Y el de Dios cuál será? ¿Cuál será el de Dios? Vamos a regresar a Moisés. ¿Cuál era el deseo de Moisés?
¿Hablar con Faraón? ¿Sacar al pueblo de Egipto? No. Moisés le decía: yo soy tartamudo, soy tardo para hablar, usa mejor a otro, ¿no? Le dijo: no, yo te quiero a ti. Pero es que yo no. Dice: ah, bueno, ¿sabes qué? Ahí está mi hermano Aarón. Entonces Dios le dijo: yo voy a hablarte a ti, tú le hablarás a Aarón y Aarón le hablará, pero yo quiero que estés tú. Moisés no tenía el deseo, no tenía la intención de hacerlo. Y eso lo tenemos que también comprender, iglesia. Y lo tenemos que ver, porque si no, por eso nos frustramos. Porque Dios nos va a llevar por donde no es que queramos tú y yo, sino por donde debemos ir. Porque a veces pasan en nuestra vida cosas porque nosotros aferramos la senda y queremos ir por un lugar por aquí, cuando dice dicho: no, debes irte por acá. No, Señor, pero es que aquí yo lo veo mal, yo no. Dice Dios: es que es por aquí, como Jonás. ¿Y qué pasó con Jonás? Pero ¿sabes qué no entendemos? Ese proceso, la señal del profeta Jonás, y lo hemos platicado y lo hemos visto, es muy compleja. Y pasa en el proceso de nuestra vida, ¿eh? ¿Qué sucede cuando desobedecemos a Dios? O sea, y desobedecer es cualquier cosa, ¿eh? Cuando desobedecemos a Dios, ¿qué es lo que nos pasa en nuestra vida? Analicemos lo que le pasó a Jonás. Dios le dio una indicación: te vas a Nínive y le dices esto a Nínive. ¿Y qué dijo Jonás? No, yo me voy al lado contrario. ¿Dios se opuso? No, compró el boleto, le dieron su boleto, se subió al barco, abordó el barco, se fue el barco. Y cuando iba muy lejos y seguía aferrado, Jonás dijo: ¿ah, sí? Bueno, está bien, por ahí no es. Y entonces hace una tormenta, ya sabes lo que pasa, les dice: pues es que la causa soy yo porque hice esto y esto y esto. Lo avientan al mar, el mar se calma, viene un gran pez y se lo come. ¿Y a dónde terminó Jonás? Se fue a Nínive después, ¿no? Pero tuvo que pasar un proceso de ¿qué? En el vientre del pez. Y si tú lees la oración de Jonás desde el pez, dice: estoy cubierto de algas, o sea, y lo hemos analizado, ¿no? ¿Cómo estaría dentro de un pez Jonás? Si cuando tú y yo comemos un pez y estamos limpiándolo, ¿cómo huele? Jonás estaba ahí. ¿Y estuvo? Cuando desobedecemos a Dios, entramos en un proceso de separación precisamente. ¿Y qué tuvo que hacer Jonás después? Orar a Dios desde esa circunstancia que Dios no quería meterlo, porque Dios no lo quiso meter ahí. Dios no quería que otro llevara al pueblo más que Moisés, pero Moisés después tuvo problemas y ya lo platicábamos y lo hemos visto. Y dijo: tú no vas a entrar, tú solamente lo verás. Jonás no quería, se fue y Dios lo regresó y tuvo que hacer lo que Dios quería que hicieras. ¿No crees que hubiera sido más fácil que Dios hubiera transformado a Egipto que sacarlo de Egipto y llevarlo a otra tierra? Pero ¿por qué Dios no quiso hacer eso y darle la tierra de Egipto a los israelitas? ¿Por qué no se las dio a ellos? A lo mejor dices: qué absurdo, pues si ya estaban ahí, si Él mismo los llevó desde el tiempo de José y se hicieron fuertes en sus generaciones, ¿por qué no los dejó entonces mejor ahí? Y pues cambió todo el panorama. Pero Dios los dijo: yo ya tengo una tierra para ti, yo ya tengo un plan para ti que es mejor de lo que tú piensas o lo que yo pensamos. Señor, pero es que aquí hay ajos, aquí hay cebollas, aquí sí somos esclavos, no importa, pero tenemos esto y esto y esto. Dios dijo: no, es que eso es lo que quiero evitar de ustedes. Eso es lo que no quiero de ustedes, porque a ustedes no les interesa la contaminación, no les interesa el que puedan ustedes irse tras dioses ajenos, o que les dé lo mismo adorar a un chacal, adorar a un ¿qué otros animales tienen los egipcios? Gatos, ¿qué más? Halcones. A los egipcios les da lo mismo. Ustedes son un pueblo diferente. Por eso, si los dejo aquí, se van a hacer como ellos. Moisés era prueba de eso. Así que yo les tengo una tierra diferente y un lugar diferente, una herencia diferente.
y que te voy a llevar por un proceso precisamente para que tú tires y te vayas de todo eso. Por eso aquí habla precisamente que esa es la confianza. ¿Tú confías en Dios? ¿Tú confías en Dios? Pues prepárate porque te va a llevar por los lugares que tú no quieres ir quizás. Y eso fue lo que tuvo que entender el apóstol Pedro. Y cuando él entendió que los lugares donde iba a ser llevado no iban a ser de su gusto, comprendió que iban a ser los lugares que iban a ser conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Para cumplir un qué? ¿Un propósito en la vida de quién? ¿De Dios? En nuestras vidas. Y a lo mejor te mete por desierto, y a lo mejor te mete por estrecheces, a lo mejor te mete por muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Al final, y lo que dice aquí precisamente Juan, esta es la confianza. ¿Estamos confiados en Dios en qué? Que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué necesitas? Visualízalo en tu mente. ¿Qué necesitas? De tu trabajo, de tu casa, de tu escuela, de tu negocio, de tu vida, tu ministerio, no lo sé. De tu familia. Visualízalo, lo estás visualizando, ¿verdad? ¿Qué necesitas? Ese es tu objetivo. Eso es lo que tú anhelas en tu corazón. Un mejor trabajo, un mejor sueldo, un mejor puesto, un ascenso, salud, no sé, te estoy mencionando cosas solamente al azar. ¿Qué necesitas tú? Porque ¿sabes qué queremos hacer con Dios? Le pedimos lo que necesitamos y le pedimos el camino. Señor, yo te pido que tú me des, por ejemplo, un ascenso en mi trabajo. Y eso a lo mejor es lo que tú quieres, la meta, ¿no? ¿Sabes quién le va a poner el caminito? Y es donde hemos fallado. No tú, no yo. ¿Quién se lo debe de poner? Dios. Dios sabe que necesitas mayor economía quizá. Dios sabe que necesitas sanidad. Dios sabe que estás pidiendo por tu trabajo, por tu negocio, por tu casa, por tu familia. Dios lo sabe. Dios no es ajeno a eso. Pero a veces queremos ser tan específicos que queremos marcarle a Dios todo. No, y por allá no me gusta. No, por esto tampoco, ¿no? Y empezamos a quererle poner a Dios ese tipo de límites. Cuando tenemos que hacer algo, ¿sabes qué es? Confiar. Confiar. ¿Te suena lógico llevar al pueblo de Dios por el desierto? Y no menciono los 40 años porque eso fue error del pueblo. No. No fue un error de Dios, era un propósito. Y tan fue un propósito que nunca los dejó, nunca los desamparó, nunca sufrieron frío, nunca sufrieron calor, nunca sufrieron sed, nunca sufrieron hambre. ¿Porque era qué? Propósito de Dios. Si alguien lee y lo quiere discernir con discernimiento humano, de conocimiento, va a decir: ¿a quién se le ocurre irse por el peor lugar posible? ¿Quién se va por el desierto, hermano? ¿Tú tiras por el desierto? Si te dijeran: tienes que irte de aquí a Estados Unidos, si eres mojado, ¿no? ¿Tú cruzarías por el desierto? Imagínate el pueblo, 40 años en el desierto. ¿Cuál era el objetivo de Dios para el pueblo de Israel? ¿No era llevarlo a la tierra de promesa? ¿Por qué no llegaron a la tierra de promesa en el tiempo que Dios había estipulado? ¿Por Dios? Dios les dijo: mira, te vas aquí, llegas a la tierra ustedes la van a poseer, no habrá quien les haga frente, y llegan y la conquistan. ¿O no era el plan de Dios? ¿Y por qué el pueblo no lo logró así? ¿Por qué no fue esa manera? Porque dijeron: no, espérense. Es que hemos escuchado que allá la gente es grande, que somos como cucarachas a comparaciones de ellos, y que no vamos a poder conquistarlos, ¿no? Y empezaron a ver y a comparar, a decir: ah, caray, pues ellos son así, nosotros somos así, no vamos a poder. Ellos son guerreros, nosotros somos esclavos. Y empezaron ¿a qué? A traicionar por su mente. ¿Qué les dijo Dios? Piensen en eso.
Manden espías, vean si pueden hacer lo que yo les digo. ¿No? ¿Y qué hicieron? No, ¿sabes qué? Vamos a enviar mejor de avanzada a unos hombres para que vayan viendo y vayan viendo el terreno y vayan viendo si sí podemos y no. Y regresaron los 2 espías, ¿no? ¿Y qué dijeron? 10 dijeron, no se puede. Sí, cierto, somos así, asado, asado. Y aunque trajeron pruebas de la abundancia del terreno y del lugar. Es decir, que sí, era una tierra donde fluía leche y miel y que había abundancia en medio de todo el desierto y la adversidad. Pero ¿qué le interesó al pueblo? La opinión de 10 hombres que dijeron, no se puede. Y hubo solamente 2 que dijeron, a ver, espérenme. Pero Dios dijo que sí podíamos y que era la tierra de promesa. Sí podemos hacerlo. Josué y Caleb. ¿No? Y entonces, ¿qué dijo Dios? Se enojó. Dijo, tardaron 40 días en comprobar lo que yo les había dicho. Pues son los años que van a estar en el desierto, despojándose de su falta de fe. Si hubiera sido diferente, y si hubieran hecho lo que Dios dijo, y si hubieran atravesado el desierto, y si hubieran llegado a Canaán, ¿qué hubiera pasado? Entran, la conquistan. Porque eso, ¿quién le había dicho, hermanos? Dios. Por eso dice, esta es nuestra confianza. Debes de tener confianza en Dios. Pero cuando empiezas a ver cosas, a oír cosas y a decidir cosas, cuidado. Porque ahí entra nuestra carne, nuestra debilidad. Y seguimos tocando. ¿Sabes cómo somos? Como gatitos o como perritos. Seguimos tocando puertas cerradas que Dios dice, no te las voy a abrir. Y seguimos ahí esperando. ¿Sabes cuándo vas a entrar por una puerta de esas? Nunca, iglesia. Dios quiere bendecirte. ¿Qué bendición necesitas hoy? Ten confianza que Dios te la va a dar. Confía en el Señor. Mira, sigo adelante. ¿Me ayudas con el 15, hermano, por favor? Sí, sabemos que Dios escucha todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo Hermanita Rosita, ¿me ayuda con este verso, el 15, por favor? Sí. Amén, hermano. Entonces dice, y es claro, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, escucha, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando no nos empieza a gustar el lugar o la manera en que nos va llevando, que decimos, no, Señor, es que así no es. No, es que también Dios te va a llevar por lugares y cosas que te van a preparar para recibir esa bendición. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Salomón? Salomón empezó bien, ¿no? Y si tú lees la primera carta a los reyes, de los reyes, tú vas a ver cómo, cuando es el sucesor de David, se le aparece Dios y le dijo, ¿qué necesitas que te dé? Sí, hermanita, dígame usted. Ajá. Amén, hermanita, gracias. Entonces, pide y déjate llevar por la voluntad de ¿quién? De Dios. Sabiendo que la manera, el caminito, la forma en la que Dios va a obrar en tu vida va a ser la mejor. Que quizás no fue la que tú pensaste o la mejor que te agradó o la que tú pensabas al principio, pero que Dios te va a ir llevando y te va a ir conduciendo. Cuando tú luchas contra corriente, híjoles, te vas a desgastar y vas a terminar ahogado en el fondo del mar. Eso cualquier persona que sepa bucear o que sepa nadar te lo va a decir. Si tú peleas contra la corriente, nunca le vas a ganar. Pasa lo mismo con Dios. Pelear con Dios, ¿qué sucede? Regresamos al ejemplo de Jonás. La voluntad de Dios se va a hacer siempre. ¿Quién sufrió ahí? ¿Dios, Nínive o Jonás? Leer
es corto el libro de Jonás. ¿Quién sufrió siempre? Por su carácter, por su necedad, por lo que le queramos poner. ¿Quién sufrió siempre? Jonás. Acabó en otros lugares, gastó más dinero, hizo más corajes, quedó más cochino después de que lo vomitó el pez porque no se fue a cambiar, y lo hemos platicado, ¿no? ¿Quién conocía en Nínive? Odiaba a los ninivitas, no conocía a nadie. Después de que lo vomitó el pez en la playa, ¿cómo quedó? ¿Limpio? ¿Con camisa y corbata para predicar la palabra? Se fue vomitado por un pez, hermanos. ¿Cómo crees que salió del vientre de un pez después de que lo vomitó? Sucio, maloliente, quemado. Y así se fue a predicar, ¿eh? Y la gente le hizo caso porque el mensaje no era de un hombre, el mensaje era de Dios. Y las circunstancias del hombre son ajenas a la voluntad de Dios. Si tú ahora ves que alguien te predica en las condiciones que predicó Jonás, a lo mejor lo cuestionamos, ¿eh? Porque ahora ya por el contexto de nuestra sociedad decimos, ¿cómo es posible que andes predicando a Cristo así? Yo no te veo como pinta de pastor, de evangelista, de lo que tú quieras. Imagínate un hombre como loco en las calles de Nínive diciendo, si no se arrepienten de aquí a tantos días, Dios los va a destruir. Y todos se arrepintieron, hasta los hombres y los animales. Sucio, apestoso, vomitado, humillado, pero con un mensaje no de él, sino de parte de Dios. Y lo tuvo que hacer. ¿Quién salió perdiendo ahí? Jonás. Si batallas contra Dios, ¿quién pierde? Tú y yo. Por eso tenemos que entenderlo y verlos como hombres y mujeres maduros. Por eso te hablaba al principio que la iglesia tiene que empezar a madurar. La iglesia tiene que empezar a dejarse de ser caprichosa en ese sentido, porque por eso a veces no conseguimos las cosas que nosotros necesitamos y anhelamos. ¿No tienes confianza en Dios? No lo vas a conseguir. ¿Tienes confianza en Dios? Dios te lo va a dar. Aquí lo da por hecho, Juan, ¿o no? Pero a lo mejor no es la manera que tú has pensado o proyectado. Y Dios dice, no, va a ser por acá. Si tú dices, no, yo quiero que sea por acá, te va a pasar o nos va a pasar como le pasó a Jonás. Así de simple y de sencillo, iglesia. Vamos a seguir en la lectura. Estamos en el 16, ¿no? ¿Me ayudas, Lauris, por favor? Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que lo lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que esté bien. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Hasta ahí. ¿Cuál será el pecado que no lleva a la muerte? ¿Y cuál es el pecado más bien que sí lleva a la muerte? ¿Cuál será el pecado que te mata? Toda desobediencia, lo dice aquí, es pecado, punto. No hay pecaditos chiquitos, medianos y grandes, ni pecados buenos. No. ¿Qué dice ahí, hermano? Entonces, ¿cuál será el pecado de muerte? O sea, que sí digas, porque la palabra enseño, diga, este pecado sí es solamente decisión de Dios si lo quita o no. Que no se ore por él, porque ahí sí ya no es decisión ni puedes interceder por un pecado de esa naturaleza. Es importante entender la naturaleza de ese pecado, porque es un pecado que sí, ahí solamente Dios puede tener misericordia y puede hacer eso. ¿Cuál será ese pecado el pecado que es precisamente de muerte? Porque nos vamos con los que humanamente y carnalmente pues hemos clasificado como tal, ¿no? Y los que más nos duelen. Pero ¿cuál será el pecado que en realidad lleva una consecuencia que te pueda separar de Dios en la eternidad? Es decir, que tú ya no seas acreedor a la salvación. A eso se refiere aquí, no fuerte física, y vamos a acercarnos a la respuesta, sino el que te lleve una muerte ¿de qué tipo? En la segunda muerte, que es el lago de fuego. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Que se lo dijo mucho en el Antiguo Testamento a Israel, y le dijo que era adúltera y que era prostituta y todo. La idolatría espiritual. El que lo mismo te dé que vengas aquí, que estés que te vayas a otra iglesia, no digo iglesia en este contexto, ¿no?
sino que digas, sí, lo mismo me daré aquí, que después me inviten a una iglesia, a un bautizo y yo esté ahí, a las espiritistas, o sea, que te dé lo mismo y que digas, no pasa nada. No, sí pasa, porque hay contaminación y esa contaminación te va a llevar a la muerte. Por eso aquí el apóstol Juan dice, nada más cuidado con ese pecado que sí te separa de Dios y que sí te va a llevar a que tú pierdas la salvación. Esa idolatría, esa es la que te va a llevar a ello. Y tú y yo tenemos que tener cuidado, mucho, mucho cuidado. Cristo la definió, la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa blasfemia? Es que a ti te dé lo mismo una cosa que otra, espiritualmente hablando. Al pueblo le daba lo mismo que fuera una cera, que fuera un altar de Dios. Un lugar alto donde hubiera cualquier ídolo, le daba lo mismo al pueblo de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Que no nos dé lo mismo, iglesia. A eso se refiere aquí la palabra del Señor. Y que tengamos cuidado. ¿Sabes por qué? Porque a veces cuando nosotros no conseguimos de parte de Dios lo que queremos, ¿a quién acudimos? Si tú y yo le hemos orado y parece que Dios no responde, ¿qué sucede? Y dices, no, pues es que Dios entonces no es cierto lo que dice su palabra, no es lo que es cierto lo que dicen los pastores, no es cierto lo que dicen los hermanos, porque lo que le he pedido, nunca me lo ha dado. Y no será bueno que reflexiones que a lo mejor lo que estás pidiendo no es conforme a la voluntad de Dios. Y que lo que Dios quiere es que tú le permitas ajustar esa petición para que te lleve a algo que es mucho mejor de lo que tú has pensado o proyectado. Pero lo primero que decimos es, no, entonces Dios es mentiroso. No, lo que dicen en la iglesia no es cierto. ¿Y qué pasa? Te vas a buscar otras expectativas y cuidado con esas otras expectativas. Porque si no es Dios, dime quién es. Aquí no hay más de dos sopas, ¿eh? O es Dios o es el diablo, en la figura que tú quieras, ¿eh? Y entonces mucha gente dice, no, si Dios no me dio esto, y pum, se van a otro lado y ascienden de manera inmediata en el trabajo. Sí, claro. Y los demonios pueden hacer muchísimas cosas más también. ¿Y sabes qué es lo que pueden lograr los demonios? Lo que puede lograr el diablo con sus emisarios, que perdamos ¿qué? Ese galardón precisamente de la vida eterna. Por eso dice aquí el apóstol Juan, cuidado. Debes de tener la confianza de saber que lo que le pidas a Dios, Él te lo va a cumplir, siempre y cuando sea la voluntad ¿de quién? De Dios. Y todo te lo va a cumplir. O permite que Dios te diga por qué camino vas a lograr esa petición que tú le estás haciendo. No te va a llegar, ¿eh? Las cosas no te llegan. ¿Qué tienes que hacer para conseguir las cosas? Caminar, buscarlas. El pueblo de Israel, ¿por qué crees que lo sacó de Egipto? Digo, aquí no te quiero bendecir. Aquí no es lugar para bendición tuya. La bendición la tengo ya dada para ti en otro lugar que yo escogí. Mejor de lo que tú piensas. El Señor te tiene que sacar a ti y a mí de nuestra zona de confort y decir, ¿sabes qué? Aquí te voy a bendecir. De la manera mejor de lo que tú estás pensando. Y tú y yo tenemos que tener esa confianza precisamente para decirle, Señor, pues sí es cierto. Tienes toda la razón. ¿Cómo será la Jerusalén de oro? La que baje, la que descienda. ¿Te la has imaginado? Pues como te la hayas imaginado, te aseguro que va a ser 100,000 millones de veces mejor como la planeó Dios. Y cuando la veamos descender, diremos, Dios mío, ¿en serio? Me quedé corto en mi pensamiento de cómo va a ser la gloria de esa ciudad, de esa nueva creación, de esa nueva restauración de los cielos y la tierra donde tú me has permitido entrar a tu gloria. Hermano, hermana, créeme, Dios es bueno y Dios es maravilloso. No permitas que el pecado nuble por una cuestión de ignorancia el que puedas lograr tus metas y propósitos. No va a ser como tú quieras. Y si es como tú quieras, recuerda a Jonás, porque vas a acabar como él. Así de sencillo, ¿eh? Y si tú estás pasando por ese proceso de Jonás, es porque entonces estás tú batallando en contra de ¿quién? De Dios. Y mientras más te alejes de hacer la voluntad de Dios, más vas a sufrir, porque Él te va a traer a rastras para que tú cumplas, y yo también, su voluntad. Por eso, y en ese proceso puede haber ese riesgo de que tú y yo caigamos en esto que dice, ese pecado de muerte.
¿Y cuánta gente no ha dicho, pues oye, mira, pues si no, Dios no te lo ofrece, mira, no te preocupes. Encomiéndate a tal santo, a tal muerto y vas a ver que te lo va a dar. ¿Sabes cuántos cristianos han caído en esa tentación? Muchísimos. La santería tiene un, ¿cómo decirlo? Un gancho que te dice, no importa tu religión, la santería no se opone a ello. Es para que logres tus metas y tus objetivos aquí en la tierra. Y cuando empiezan a tener poder, dinero y a obtener lo que necesitan, cuidado. Una de tantos ejemplos, ¿no? Hermano, hermana, ten la confianza en que Dios escucha tus peticiones y que Dios las va a cumplir conforme a tu necesidad y al tiempo y al propósito de Dios. Confía en el Señor. No permitas que tu mente se nuble, no permitas que tu corazón se opaque. Toca. Si no se abre, no es de Dios. Pasa a la siguiente y toca, porque va a haber una abierta que sí es para ti. Pero si no tocas, si no recorres puertas, ¿qué crees que va a pasar? Ahí te vas a quedar, como te digo, como perrito, sin dueño. Y nadie te va a abrir la puerta. Nadie. No, hermano, no, hermana. Tengamos confianza en que Dios es ¿qué? Bueno, y que para siempre es su misericordia. Y que siempre busca el bien para ti y para mí. Esa es la realidad y la bondad y la bendición de Dios. ¿Y qué te va a dar? Cosas mejores de las que tú deseas, anhelas o quieres para ti y para tu familia. Vamos a seguir en el 18, por favor. Manita Rosita, ¿me ayuda, por favor? Uh-huh. Ajá. Sígale, hermana, por favor. Ujú. Hasta ayer, hermanita, muchas gracias. ¿Qué tienen en común estos tres versos, 18, 19 y 20? Hay un común denominador de esos tres. Por eso no pedí que leyera el 21, mi hermanita. Hay algo que tiene en común denominador estos tres versos. ¿Qué es? No sé si lo notaron. Hay algo que es un común denominador en los tres. Aparecen los tres. La primera palabra, ¿cuál es de los tres? Sabemos, sabemos y sabemos. ¿Cierto o no? No tienes que preguntarlo. Si lo sabes, no lo preguntas. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto? Nada más Laura lo sabe. ¿Cuánto es 2 más 2, iglesia? Ya. 2 y 2. ¿Y por qué no responde 5? Porque sabemos que si hizo más 2 son 4. 2 por 2. Ya subimos el nivel. Eso lo sabes, por eso que lo respondes. Si yo te preguntara cuánto es 525 por 622, ¿cuánto es? Te vas a ir a la calculadora porque no sabes la respuesta. Cuando la sabes, ¿qué dices? No la buscas, la tienes porque ya tienes el conocimiento, ya lo sabes. No preguntas, ya lo sabes, ya. ¿No? ¿Por qué es azul el cielo? Es azul, ¿no? ¿Por qué es? ¿Lo sabes? No puedes contestar una pregunta que no conoce su respuesta. Pero aquí en estos tres, sabes, o sea, no te lo tiene que enseñar nadie, ni tienes que ser un doctor, ni tienes que ser un pastor titulado en no sé en qué parte. No. Quiero que escuches. Sabemos.
Así empieza el 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Y dirás, pues entonces, ¿quién de aquí no ha pecado? Levante su manita. Porque sabemos que el que dice que no ha cometido pecado, ¿hace Cristo qué? Si no, alguien hubiera levantado la mano, ¿eh? Pero como los de aquí sabemos eso, decimos, no puedo decir eso porque estoy en la carne. Pregunta, ¿se contradice con la palabra que estamos leyendo aquí? Sí. 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 No es que seamos infalibles, No. pero ya no debemos asumir el práctico Ujú. que ya es parte. Sí. Porque eso te va a llevar a que cometas el pecado más grave y delicado, que va a ser el pecado de muerte, del que hemos hablado y que aquí nos advierte también al final, ¿eh? Por eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces cuando nosotros no conseguimos lo que le pedimos a Dios, el enemigo es tan astuto que empieza a ponernos formas y medios para que lo podamos conseguir. ¿Y sabes cuál es eso? Con la idolatría. Vamos a seguir, mira. 18. Sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo. ¿Por qué dice que el maligno no lo toca? Porque si el maligno toca a alguien, ¿para qué es? ¿Para que le salgan cuernitos y colita? No, es para matarlo. Punto. Porque él no viene a tentarse el corazón, él vino a robar, a matar y destruir. Punto. Él no viene a hacer cosas sencillitas ni bonitas. No, a quien toca el diablo es para muerte. Y muerte eterna. Esa es la realidad. Por eso dice, y sabemos eso, ¿eh? Nadie nos lo tiene que explicar, ni te lo tengo que predicar. No, no, no. Eso ya lo sabemos de antemano. Y dice el 19 otra vez, empieza con, ¿sabemos que somos de quién? ¿O no? ¿Alguien de aquí no es de Dios? Todos, ¿va? O sea, ¿y eso quién te lo enseñó? El pastor, No, no, no. Eso lo sabes, ¿no? Porque es un conocimiento inherente a tu nueva naturaleza como hijo y como hija de Dios. Le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio tuyo y el mío. ¿En dónde? En la cruz del Calvario a precio de sangre. Y eso lo sabemos. Y que todo el mundo yace bajo el poder de Él maligno. El mundo, lo que alrededor está de ti y de mí, está bajo la influencia ¿de quién? Del diablo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y por eso a lo mejor cuando tú le pides un trabajo, Dios dice, sí, pero ese trabajo no. No quiero que estés ahí, porque ese trabajo te va a llevar a esto. No, no quiero que estudies ahí, ¿por qué? Porque te va a pasar esto. No, no quiero que asciendas, no quiero que te ganes más dinero ahí en esa empresa. Porque en cuanto lo hagas, te vas a separar de mí y te vas a perder. Voy a hacer que ganes más, pero en otro lado. Y te voy a tener que hacer que te vayas de ese empleo. No, Dios mío, ¿cómo crees si ya tengo? No. Y ese es donde batallamos y nuestra carne batalla. Job batalló precisamente por eso. No concebía que Dios le quitara lo que le había dado como bendición. Y Dios se lo retribuyó al doble. Si tú lo lees en el libro de Job. Tenemos que entender esa parte, iglesia. Y ya para el 20, mira, dice, y sabemos, otra vez, y ya, pero tiene el y, ahí termina, de esos tres conocimientos, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué? ¿Qué nos ha dado? Entendimiento. ¿Qué es entendimiento? El entender las cosas. El que, a ver, ya toqué una vez, no me abrieron, ya toqué 2 veces, no abrieron. ¿Qué puedo concluir de eso? Que no debo entrar por ahí, ¿no crees? Si esa puerta no se me abrió, es para que no cruce por ella. ¿Y qué tengo que hacer? Seguir buscando las siguientes. Eso es bien importante. Y entonces sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. ¿Cuál es el verdadero camino que Dios quiere que tú y yo tomemos? ¿El que tú quieres? ¿El que tú deseas? ¿El que tú anhelas? No, es el que Dios te va a marcar a ti, hermanito, hermanita. Eso es importantísimo. Necesitamos, sí, parar de sufrir. ¿Y sabes cómo vamos a parar de sufrir? No obteniendo lo que nosotros querramos o se nos pegue en gana. No,
sino entendiendo las cosas en su propósito y en el fin que Dios tiene para nosotros. Así de fácil. Por eso habla aquí de entendimiento, iglesia. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y Cristo dijo algo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién te va a trazar el camino? Deja entonces que trace el camino de toda tu vida, de toda tu salvación, de todo tu proyecto personal, profesional, laboral, ministerial. Deja que Él abre tu camino y que Él te lo muestre. A veces le queremos imponer a nuestros hijos nuestro camino. No, que Dios les dé un camino y que Él les abra precisamente esa brecha para que puedan caminar en el camino que Dios quiera que ellos caminen. En tu vida profesional también, en tu vida ministerial, en tu vida escolar y en todo momento recuerda que Dios siempre te va a ver. ¿No dice que sendas Dios hará? ¿No va a ser sendas Dios? Donde tú piensas que ni siquiera hay. No es una canción bonita. No es parte de la escritura y es parte de la verdad de Dios. Dios va a hacer sendas donde ni siquiera te imaginas que existan. Y ese camino, cuando lo traza Él, es un camino de bendición para tu vida. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y termina con el 21. ¿Qué dice hermanita Rosita? El 21. Ajá. Amén. ¿Cómo dice esa versión, hermana? En el 21. Guardaos de los. ¿Y entonces qué es un ídolo? No es San Juditas Tadeo. Es la Virgen de Guadalupe, es el San Sebastián Tecolostitla. ¿Esos son los ídolos? ¿Qué es un ídolo, hermanita Rosita? Ahí dice lo que leía usted en la palabra. En esa versión está muy bien definido ahí. Lo que es un ídolo, para que nos quitemos también de especular. ¿De qué? ¿En lugar de quién? ¿De Dios? ¿Eso es un qué? Ídolo. Y lo hemos platicado infinidad de veces, ¿no? Eso es lo que representa el pecado de muerte de la cual habló Juan precisamente. Todo aquello que pueda tomar el lugar de Dios en nuestra vida, cuidado, porque es un ídolo. Y ese ídolo, ¿sabes a qué te va a llevar? A que te separes de Dios definitivamente. Y digas, no, pues con esto sí, mira, me concede todo lo que quiero, todo lo que necesito, porque Dios, si quiere, a veces me responde. No es que a veces quiera o no, no. Es que a lo mejor siempre queremos hacer nuestra voluntad y irnos por el lado que queremos. Ahí está Jonás. Esta generación no recibirá señal más que la señal del profeta Jonás, porque quiere hacer lo que se le pega la gana. Se lo dijo al pueblo de Israel Jesucristo, ¿no te acuerdas? ¿Y qué pasó con esa generación? No aceptó a Cristo y se va a perder. Hermano, hermana, tú y yo tenemos que entender esa parte. Y el batallar con Dios y el batallar en esas situaciones con Dios, ¿sabes qué nos va a traer? Llanto, tristeza y desesperación. Y eso, hermanitos, hermanitas, necesitamos tener mucho cuidado. Vamos ya para terminar a Nehemías capítulo 8, por favor. Ya con eso vamos a ir terminando. Nehemías capítulo 8. Verso 12, 8:12. Solamente este vamos a leer y con eso terminamos. Nehemías 8:12. ¿Lo lees, Lauris, por favor? Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que les enseñaba. Si tú lees antes, ya lo hemos leído, esto ya lo hemos predicado. Cuando descubren la ley y les empiezan a leer la ley, ¿qué es lo que empieza a hacer el pueblo? Llora, se entristece y siente amargura en su corazón. ¿Por qué?
porque no comprendían la esencia de esa palabra, ni de esos mandamientos, ni de esa ley. ¿Y sabes por qué no la comprendían? Por las circunstancias en las que estaban viviendo. Era un pueblo que había sido ¿qué? Despojado, que había sido exiliado y que no tenía ya un sentido de pertenencia. Quizás como te sientas en ocasiones tú y yo, errante, vacío, sin amparo de Dios. Y así sentía el pueblo. Y cuando les empiezan a leer, tanto el sacerdote como el gobernante, esto, la reacción de ellos fue tristeza, dolor, y lloran. Y los levitas y todos decían, no, no, no lloren. ¿Sabes cuándo dejaron de llorar? Cuando entendieron la esencia de la palabra. Por eso los 3 últimos versos que leímos decía esa palabra: sabemos, sabemos y sabemos. Cuando sabemos algo, es bien sencillo. Pregunta al niño de kinder cuánto es 2 por 2 y te va a decir no sé, y aunque tú le preguntes y lo presiones, nunca te va a poder decir porque no sabe. Tú y yo respondimos así porque ya lo sabemos. Cuando ellos dicen la palabra aquí, vieron precisamente esto. Todo el pueblo se fue a comer y a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron la palabra que les habían enseñado. ¿Cuántas veces entramos a la iglesia, el pastor predica, bla, 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 gloria a Dios, amén, y salimos y no entendimos ni jota de lo que el pastor dijo? Porque sí, con la hermenéutica, homilética y que esas cosas nos lucimos con un mensaje, ¿verdad? Pero no impacta ¿qué? El corazón, nuestra vida. Necesitamos ¿qué? Entender la escritura. Y hoy necesitamos entender que no es que Dios no nos escuche, que no esté al pendiente o que se desatienda de ti, de mí. Necesitamos entender que Dios tiene planes, tiempos y maneras de obrar en tu vida para llevarte a la dimensión, no que tú quieres, sino la que necesitas. Y la manera la tiene Dios, no tú ni yo tampoco. Cuando entendamos eso, haremos fiesta, habrá gozo, porque habremos entendido cuál es el propósito de Dios a nuestra vida. Tú y yo lo tenemos que entender. La iglesia de Cristo, la amada, la novia, la escogida, tiene que entender que el proceso para llegar a hacer eso precisamente le va a llevar mucho trabajo y le va a llevar madurez. Y para madurar tiene que ser probada para que pueda ser aprobada por nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que pasar ese proceso, iglesia. Y en tu vida personal, ministerial, profesional y en todo sentido tenemos que entender que Dios tiene el mejor plan para ti y para mí en todo sentido. No mires alrededor, no mires circunstancias, no mires nada. Alzaré mis ojos ¿a dónde? ¿A la hierba? ¿A los árboles? ¿A los animales? No, 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 no. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la punto. Ahí. Es que no vienen a la iglesia, es que no hacen. ¿Sabes qué le dijo a Pedro cuando le preguntó de Juan? ¿A ti qué? Si yo quiero que esto se quede. ¿No se lo dijo así? Yo tengo un propósito para él y tengo un propósito para ti. Él va a lograr el propósito. ¿Y qué hay de ti, Pedro? ¿Quieres lograr el propósito de Dios? Hermanito, hermanita, confía en Cristo. Sabemos que Dios es bueno y sabemos que Dios nos ha regalado como don la vida eterna. Así que sigamos adelante. ¿Qué necesitas hoy? Por eso te preguntaba al inicio, ¿qué necesitas hoy de Dios? Para que se lo pidas y conforme a su voluntad y propósito, Él te lo pueda dar. Atrévete. Atrévete. No por esto. No, 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 es por esto. Créele a Dios. No te lo tengo que decir un pastor. ¿Sabes quién te redarguye? El Espíritu Santo que mora y habita en tu corazón. Cierra tus ojos un momento, iglesia.